Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor por palabras tan poderosas como estas, sí? Esta es la palabra que Dios ha traído del cielo, porque yo le estaba clamando el martes y le decía: yo necesito saber qué estás hablando en los cielos. Yo necesito saber qué estás haciendo en los cielos. ¿Qué tienes tú preparado ahí en esa dimensión invisible que tenemos que saber aquí en la visible? ¿En qué estás trabajando? ¿Qué quieres hablar a tu pueblo? ¿Qué quieres corregir a tu pueblo? Quiero que me digas algo. Y entonces Dios me dio esta palabra: el ciego Bartimeo recibe la vista. El ciego Bartimeo recibe su milagro. El ciego Bartimeo recibe su respuesta. Y yo recibí en mi espíritu: todo esto es para cielos abiertos. Los ciegos van a recibir la vista. Las personas que esperaron van a recibir respuesta. Van a recibir el milagro. Porque Jesús hoy te va a decir: ¿qué quieres que te haga, iglesia? Amén. Dale ese aplauso bien fuerte a tu Señor, porque hay algo para ti. Bartimeo nunca imaginó aquella mañana que él se iba a levantar y que ese día cambiaría su destino. Este hombre nunca pensó que ese iba a ser el último día de oscuridad en su vida, porque el próximo amanecer él lo iba a poder ver. Todas sus amarguras, sus lágrimas, sus tristezas terminaban ese día. Cuando Dios me dio la palabra, yo sabía en mi espíritu que Él me estaba hablando de todas las personas que han estado como este Bartimeo, por años sufriendo situaciones no solo de ceguera física, tal vez incluso ceguera espiritual, o situaciones en las que pareciera no haber respuesta. Y cuando tú te levantaste esta mañana, tú nunca pensaste que hoy podría ser el día de tu salvación, que hoy podría ser el día donde Dios traía respuesta. Pero Jesús te quiere demostrar que Él sigue preocupado por la humanidad. Él te quiere mostrar que Él aún hoy está deseando libertar, deseando sanar, que sus planes no han cambiado, que tal vez eres tú el que te has movido de lugar, pero los planes de Dios siguen siendo los mismos. Él tiene un plan perfecto para su iglesia. Él tiene un diseño perfecto para ti. La voluntad de Dios para tu vida es buena, es perfecta, es agradable. Eso es lo que Dios diseñó para ti. Y ese es el deseo de Dios para su iglesia. Ahora su iglesia le tiene que creer, amén. Su iglesia tiene que recibir lo que viene del Padre. La palabra dice que al corazón contrito y humillado Dios no desprecia. ¿Cuántos corazones contritos y humillados pueden decir que están en este lugar? Entonces vas a decir conmigo: mi temporada está por cambiar. Yo no imaginé que hoy iba a ser el día de mi salvación. Yo no imaginé que hoy iba a ser el día de mi libertad. Pero hoy declaro que mi temporada está por cambiar.
¿Cuántos le dicen aleluya, le dan un gloria, le dicen gracias, le dicen estoy esperando? Hace casi 20 años, exactamente en este julio, fueron 19. Este fue el mensaje que de alguna manera impactó mi vida. Este mensaje es el que se estaba predicando en el lugar donde yo hice un pacto eterno con Dios y toda mi vida cambió. Yo nunca voy a olvidar aquel ¿qué quieres que te haga? La misma experiencia que Bartimeo había tenido siglos antes, yo estaba teniendo en aquel 1998 con Jesús frente a mí, diciéndome, Ana, ¿qué quieres que te haga? El mismo Jesús que tocó a Bartimeo es el mismo Jesús que me tocó a mí y es el mismo Jesús que hoy te va a tocar a ti, porque la Biblia dice que Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Por tanto, puedes estar confiado y estar bien atento a lo que Dios quiere decirte hoy, a lo que Dios quiere hablarte, porque cuando Dios habla, uno tiene que saber qué dirección Dios está hablando personal para mí. Porque yo puedo enviar una palabra para la iglesia, pero hay algo en esa palabra que va a marcar una dirección para ti. Hay algo en medio de esa palabra que va a direccionar tu vida de manera personal. Escúchame algo. En Dios yo he aprendido que aún los silencios hablan. Aún los silencios de Dios hablan a nuestra vida. Así que estate bien atento a lo que Dios quiere hacer. Amén. Vamos entonces a ver qué le sucedió a este ciego llamado Bartimeo. Para empezar, déjame decirte que Bartimeo no era nadie especial. Bartimeo no se había ganado el favor de Dios. Bartimeo no había tenido méritos en la tierra para hacer que Jesucristo se detuviera a decirle, ¿qué quieres que te haga? Bartimeo no era nadie. A veces uno piensa que los milagros están para los especiales, para los súper espirituales. ¿Cuántos han caído en este error? No, los milagros no están para mí. Los milagros están para la gente súper especial. Pareciera que nos tenemos que ganar el favor de un padre, que tenemos que mendigar o ganarnos su favor para que Él quiera otorgarnos algo. Este es el mover que la religión dejó en nosotros. Pero Bartimeo era un don nadie. Bartimeo no tenía absolutamente nada de especial. Era un ciego, mendigo, pobre. Vivía de la caridad de los demás. Vivía de limosnas. Esto había traído una indignidad muy fuerte a su vida. Siempre vivir como de prestado. Pero lo único que Bartimeo tuvo de especial es que este hombre, con todas sus carencias, con todo lo que vivió en medio de esa ceguera, en medio de esa mendicidad, este hombre supo hacer algo que toda aquella multitud no supo hacer. Él supo capturar la atención de Jesús. La Biblia dice ahí que salían de Jericó Jesús, los discípulos de Jesús y una gran multitud. Decidme algo. ¿Sinceramente creéis que en toda esa multitud que estaba saliendo de Jericó nadie tenía un problema? Os voy a decir más. En los tiempos de la Biblia, los ciegos como Bartimeo se colocaban en las puertas del templo, a la salida de las puertas de las ciudades, en las puertas de las ciudades junto al camino. Por tanto, esto nos explica que Bartimeo no era el único ciego en ese lugar. De hecho, en el Evangelio de Mateo, porque esta historia se cuenta en 3 evangelios, estamos en Marcos, pero en la de Mateo también nos cuenta que había otro ciego. En Mateo ni siquiera se les pone nombre, pero aquí en Marcos se señala a uno de los ciegos con nombre, Bartimeo, el que tuvo algo especial. Con esto te quiero decir que no tienes que ser especial, pero uno puede hacer cosas especiales y capturar el corazón de Dios. Así que vamos a aprender qué es lo que Bartimeo hizo para que Jesús se detuviera
frente a él y le dijera: ¿qué quieres que te haga? Hay un pasaje que me gusta en el Salmo 50, es el versículo 15, es corto pero poderoso. Dice: invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Esto es una promesa que el Señor hace a su iglesia. ¿Cuántos aquí han tenido el día de la angustia? Pues aquí hay una palabra para ti del cielo. Invócame en el día de la angustia y hay una promesa: te libraré y tú me honrarás. Eso fue exactamente lo que vivió Bartimeo. Pero si nos detenemos en la historia, si nos detenemos a mirar los detalles que sucedieron en lo que hemos leído, vemos que la historia de Bartimeo no fue tan rápida como lo leemos. No fue tan rápido que Bartimeo llegó a su sanidad como lo podemos leer en un texto. Jesús impregnó enseñanzas para nosotros en ese texto y nosotros tenemos que saber entresacar esos tesoros para hacer lo que Bartimeo hizo. ¿Cuántos me dicen amén? Lo primero que Bartimeo encontró fue aquello que nadie quiere encontrar. Lo primero que este hombre encontró en la presencia de Jesús fue su silencio. Si reunimos los 3 evangelios que te he dicho, o si nos leemos la historia en los 3 evangelios, podemos tener detalles o podemos tener como una apertura más, una visión más amplia de la historia. Así que sabemos que Bartimeo estaba junto al camino y ahí había una peregrinación porque estaba cerca la fiesta de la Pascua y había muchísima gente y muchísimo bullicio. Pero tuvo que escuchar algo Bartimeo diferente, que en medio de toda aquella multitud, él comenzó a inquietarse en el espíritu y a decir: ¿qué está sucediendo? Alguien me diga, por favor, qué está sucediendo. Recordamos la inseguridad que te da una ceguera. No puedes ver, tienes que saber de oído las cosas o el tacto. Entonces él comenzó a inquietarse y a decir: ¿qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo? Y alguien en su alrededor le dijo: está pasando Jesús de Nazaret. Bartimeo tenía más vista y podía ver más allá que muchos de los que ahí tenían vista y en verdad eran ciegos. Fíjate tú, este hombre Bartimeo nunca vio un solo milagro, nunca vio moverse a Jesús en el poder. Una vez, 2, 3 habrá escuchado hablar acerca del hombre de Nazaret que hace los milagros. De hecho, cuando le fueron a anunciar quién estaba pasando, le dijeron: es Jesús de Nazaret. Un hombre que hace milagros. Pero Bartimeo podía ver más allá y Bartimeo tenía la revelación en el espíritu de que ese hombre no era un hombre que hacía milagros. Por eso cuando comenzó a clamar a él le dijo: Jesús, hijo de David. Ese título Bartimeo solo se lo podía poner al Mesías. Bartimeo tenía los ojos abiertos, más abiertos que todos aquellos ciegos de Israel que vieron a Jesús pasar entre ellos. Vieron a Jesús hacer miles de milagros y ninguno pudo obtener nada. Un ciego que no vio un solo milagro nos enseña que no es necesario que tú veas milagros para creer en Dios. No es necesario, porque te digo que hay gente que los ha visto y es más incrédulo que tú, que nunca los has visto. Aprendamos de Bartimeo. Bartimeo tenía en su espíritu el creer que Dios estaba cumpliendo en la tierra lo que Dios había prometido, que un día Él enviaría al Mesías. Por eso cuando Él empezó a gritar, clamaba: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Cuando uno está en desesperación, aquí meto a los creyentes y a los no creyentes, porque cuando uno está en desesperación, cuando uno está en angustia profunda, cuando uno está al borde de la muerte, ahí todo el mundo se acuerda de Dios. Pero lo que solemos creer
es que nosotros clamamos al Señor porque le recordamos a Dios lo que Él mismo dijo. Tú dices, clama a mí, yo te responderé. Entonces lo que el humano suele creer es que clamamos a Dios y automáticamente seguido Dios tiene que abrir los cielos y traer nuestra respuesta. ¿Y qué sucede? Que casi nunca esto es así. Entonces comienza nuestro corazón a levantarse y a escupir toda la basura que hay dentro. ¿Por qué? Porque las cosas no están sucediendo como tú quieras que sucedan. Porque Dios no está obrando como tú quieres que obre. Y entonces empiezas a decirle a Dios, a mí no me estás cumpliendo porque tu palabra dice, clama a mí y yo te responderé y tú no me estás respondiendo. Muchos hemos vivido esto. Pero no es un requisito de Dios, ni Dios prometió en ningún sitio que tú vas a clamar y que automáticamente seguido se te va a dar la respuesta. Él dijo, clama y yo responderé. Y esto es lo que sucedió con Bartimeo. Bartimeo no encontró una respuesta directa a su clamor. Escúchame bien. Es que Bartimeo lo que encontró es precisamente todo lo contrario. Jesús de Nazaret está pasando por aquí, pero la revelación en su espíritu le decía, el Hijo de Dios. Si alguien puede hacer algo, Bartimeo, es ese hombre que está pasando por ahí porque es el Mesías. Eso estaba en Bartimeo. Entonces él empieza a clamar, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y ¿sabes? No solamente Jesús no le contesta, sino que le contestan todas las voces del infierno a su alrededor. ¡Cállate! ¡Cállate! La Biblia dice que comenzaron a reprender a Bartimeo. Yo estaba metida en la historia y podía visualizar a aquel ciego, a aquel pobre ciego, un desgraciado, un desecho de la sociedad, porque los ciegos eran solamente un desecho de la sociedad, que había que mantener y eran un estorbo. Y yo me imaginaba a aquel ciego, cuando le dijeron Jesús de Nazaret está pasando por aquí, era su oportunidad, tal vez la única oportunidad que tendría. Y yo me lo imagino levantarse de aquel lugar y completamente desorientado en la multitud, intentar buscar por el sonido dónde estaba su Salvador. Pero para la multitud Bartimeo solo era un estorbo, así que me lo imaginaba por los suelos, levantando y cayendo a causa de los empujones involuntarios. Yo me imagino en ese momento el dolor de Bartimeo, la desesperación de Bartimeo, la frustración que por años ya tenía Bartimeo y ahora añádele esta. ¿Dónde estaba Jesús? Con todos sus gritos, ¿dónde estaba Jesús? Hijo de David, ten misericordia de mí. Y lo único que escuchaba alrededor es, cállate, eres un estorbo, no estorbes al maestro, cállate. ¿Podéis entrar en la historia? Este es el momento donde muchos de nosotros entramos en autoconmiseración. Pobrecito de mí. Qué lástima lo que me están haciendo. Nadie me entiende y estoy clamando a Dios y Dios no me escucha. Pastora, llevo tantos años clamando y pareciera que a mí Dios no me escucha. Te digo algo, entrar en autoconmiseración te hace salir de la corriente de los milagros. Te hace salir fuera del fluir de los milagros. Si Bartimeo llega a comenzar allí, ay, pobrecito desgraciado de mí que me tienen por los suelos. Pobrecito desgraciado. Alguien podía haberse levantado a decir, pobre este ciego, llevémoslo a la presencia de Jesús, pobre desgraciado. ¿Qué es lo que solemos querer? Que alguien se apiade de nosotros. Pero no fue el plan ni el diseño de Dios que nadie se apiadara de Bartimeo, porque si alguien tenía que tener piedad de Bartimeo, ese era Jesús. Así que en medio de todo ese dolor,
Bartimeo se sacudió la autoconmiseración porque él sabía que si él comenzaba a lastimarse y a decir sobre él mismo, pobre desgraciado de mí, que soy un ciego desgraciado y no voy a alcanzar al Mesías, si él llega a tomar esta actitud, Bartimeo nunca hubiera visto la luz del sol. Sacúdete. Y tal vez la gente lo veía de verdad como un desecho. Y en verdad para todos ellos era un estorbo. Y te voy a decir algo, que si tú entras en Cristo y entras en el mover de Cristo y en el fluir de Cristo, de pronto vas a ser un estorbo para el infierno. Pero el infierno va a poner sus voces alrededor. Desgraciada, que nos estás desgraciando la familia, que hemos sido por generaciones católicos apostólicos. ¿Qué vienes tú ahora con esta secta? ¿Qué vienes tú comiéndonos la cabeza y comiéndote la cabeza? Que te quitan todo el dinero, que eres una desgraciada. Cállate, loca, cállate. Y así te van a tratar, porque uno no sabe quién es. Entonces el infierno le interesa que no sepas quién eres. Y lo que le interesa es acallar tu voz. Lo que le interesaba al infierno era que Bartimeo no diera la gloria a Dios. Y el infierno sabía que si Bartimeo se sanaba, la gloria iba a ser para el Hijo de Dios. Así que su única arma que tenían era, cállate, porque ya había llegado al Señor. Ya había llegado a estar en la presencia de Jesús. Tú estás en la presencia de Dios y eres de Dios. Por tanto, no te extrañe cuando quieras poner toda tu fe en el Mesías, cuando quieras poner toda tu confianza en Dios, cuando quieras decirle al Señor, yo quiero entregar toda mi vida a ti, y entonces todas las voces de tu alrededor te digan, ¡loca! Gózate y alégrate. Debes tener cuidado. Este es un momento, hoy lo hablaba con mi hijo, tal vez este momento del que estoy hablando, este paréntesis, vamos a decir, entre que tú entregas tu vida a Jesús, vienes al río de la salvación, comienzas a vivir en el poder, comienzas a experimentar quién es Cristo para ti y comienzas a clamar a Dios, porque todos tenemos problemas. Entonces, entre este clamor que tú levantas, en este paréntesis en el que Satanás une todas sus voces para decirte cállate, este es el paréntesis más peligroso que hay en una vida. Porque en este paréntesis se decanta tu destino. ¿Sabes por qué? Porque muchas personas en este paréntesis retrocedieron para perdición. Nunca más vieron brillar el sol. Pero muchos otros, como todos nosotros, ahora sí vas a dar las voces de júbilo, porque así como todos nosotros se posicionan en Cristo, se levantan y gritan más fuerte, Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Amén. Tú eres esa persona. Tú eres un Bartimeo al que no le importa. Mira, a Bartimeo ni siquiera le importó el silencio de Dios. Él no tomó no le importó el silencio para tomar para él como una negativa. Hoy Jesús está aquí, estoy a grito pelado, Jesús Hijo de David, y Jesús pasa de mí. Bartimeo nunca hizo eso. Él no tomó el silencio de Dios como una negativa. Si no, no hubiera seguido insistiendo y más fuerte. No lo hizo. Tampoco permitió que la autoconmiseración, la lástima de él mismo, arruinara su destino. Tampoco le importó lo que le decían las voces del alrededor. Mira, te digo algo, que el día que tú te mueras, todo tu alrededor no va a estar contigo. Ellos darán sus cuentas y tú darás las tuyas. Y Bartimeo sabía que si alguien podía hacer algo en esta tierra por él, ese alguien era Jesús. Bartimeo tenía la seguridad de que Dios cumplía lo que prometía y él confiaba en Jesús. Y esta es la seguridad que tú y yo debemos de tener.
Tú y yo tenemos que vivir confiados en que aquel que ha dado su vida por nosotros, ¿cómo no va a atender tu clamor? Bartimeo sabía que Jesucristo no podía negarse a él mismo. Él sabía que Jesús no podía pasar por allí escuchando el clamor de un ciego y pasar. Pero es algo que le falta a la iglesia de Jesucristo, porque yo veo cuando Jesús nos visita y decimos Jesús está aquí y la gente empieza a temblar y empiezan a llorar y la presencia de Dios te inunda, pero hay como un tope. Es como que fuéramos toda aquella multitud que había con Bartimeo, pero ninguno se movió a decirle, hijo de David, ten misericordia de mí, creyendo en su interior que aquel hijo de David no podía pasar de largo. Seamos sinceros, esto es así y esto es algo que hay que romper en la iglesia, romper en la vida de uno mismo. Porque el clama a mí y yo te responderé es una palabra que no tiene fin, que es eterna, que Dios la sacó de la boca y ya no hay nadie que la pueda atrapar y decir la voy a invalidar. Es una palabra que va a estar vigente siempre. Estuvo vigente allí y está vigente aquí y estará vigente cuando tú y yo ya no estemos en este lugar. Dios desea bendecirnos. Pero Dios también desea que nosotros hagamos algo. Clama, clama y espera la respuesta. Porque si pides conforme a la voluntad de Dios, la respuesta se te va a dar. Y si pides no conforme a su voluntad, si estás errada, si estás errado y estás pidiendo algo que está fuera del destino de Dios para ti o fuera de su diseño, no importa. Te digo por qué, porque Dios cerrará esa puerta y abrirá una mejor. Dios nunca pierde y con Dios nunca pierdes, pero tienes que moverte. ¿Quién aquí va a creer que Jesucristo no oyó a Bartimeo la primera vez? Jesucristo no solo escuchó a Bartimeo. Antes de que Bartimeo se colocara en aquel camino y antes de que Jesús pasara por aquel camino, Jesucristo conocía que Bartimeo iba a estar en aquel lugar. Pero él quería provocar algo. Él quería, vamos a decir, de Bartimeo algo. ¿Qué es entonces lo que él espera de ti? ¿Qué espera Dios de ti? ¿Sabes lo que espera? Lo único que Jesús espera, que confíes. Que le anuncies tu problema, que le cuentes tu problema, que le presentes tu problema y que después dejes el problema en Jesús y te vayas sin el problema. Que confíes. Esto es lo que cautivó el corazón de Jesús en Bartimeo. La revelación que tenía del Todopoderoso y lo que hizo cuando escuchó decir: ten confianza, levántate, te llama. Habrá sido el momento más emocionante para Bartimeo. Me llama, el maestro me llama. ¿Sabes? Bartimeo ni se lo pensó. ¿Sabes lo que hizo? Se levantó de una y arrojó su capa. Ahí lo dice. Arrojando su capa se levantó y corrió a Jesús. Tal vez para ti y para mí, pues la capa de un ciego no vale nada. La capa de un ciego y mendigo y en Israel no vale nada. Pero para Bartimeo esa capa era todo su sustento. Esa capa era todo lo que tenía. En esa capa caían las monedas que por mendicidad le daba la gente, que por limosna le daba la gente. Esa capa era la que le protegía del frío y esa capa era la que protegía a Bartimeo del viento, de la lluvia. Esa capa estaba guardada para sus noches. Esa capa era la que anunciaba con su sonido: soy un ciego, vengo, soy un ciego, vengo. Y que Bartimeo se deshiciera de la capa era decir: ya me quedo sin nada. O tú o nada. No hay vuelta atrás. Con todo el bullicio de aquella
multitud, Bartimeo ni pensó en volver a recoger su capa. Él tenía en su espíritu: me he encontrado con el Hijo de Dios, y como no miente y no se arrepiente y no puede hacer otra cosa que sanarme, voy a tirar esta capa porque yo de aquí voy a salir viendo. Eso tenía Bartimeo en su espíritu. Y eso es lo que tú tienes que tener. Pero somos como que al revés. Somos tan al revés que venimos a Jesús. No, yo voy a declarar en el nombre de Jesús que éramos al revés hasta el día de hoy. Éramos tan al revés que veníamos a Jesús y veníamos con todas las capas, no una, las 20 capas que traíamos de la seguridad del mundo. Esos negocios que tenemos, ¿verdad? Como un poco turbios, pero no importa porque son nuestra seguridad. Venimos a Jesús y sabemos que ya no pueden ser, pero a la vez no queremos soltar. Para Bartimeo su capa fue un instrumento hasta el momento que llegó a Jesús, porque sabéis que en el momento que se encontró con Jesucristo, esa capa solo era un estorbo para correr a Jesús. Entonces tienes que analizar tu vida y ver si te estás colocando la capa de la medicina y no te permite esa capa correr al Jesús de la sanidad. Entonces tienes que ver si has traído del mundo una amistad en la cual te apoyabas firmemente y equilibraba tu interior y equilibraba tu mente y tus emociones, pero ahora en Jesús esa amistad solamente te hace impedimento para correr a Jesús. Lo que te voy a decir es que si tú eres candidato a un milagro, si tú eres candidato al mover de Dios, a entrar en lo sobrenatural, a ver cara a cara a Jesús y encontrarte con un Jesús que te dice: ¿qué quieres que te haga? Con la capa no va a funcionar. La capa no nos deja posicionarnos frente a Jesús. La capa impide que tú puedas correr en medio de aquella multitud a buscar a tu Jesús. Si quieres un milagro, despójate del pasado. Despójate. No te estoy hablando de lo que Dios por gracia puede hacer para ti. Te estoy hablando de entrar en otra dimensión donde lo sobrenatural de Dios sea nuestro natural. Te estoy hablando de tener la seguridad, la convicción en el Espíritu, de saber a quién sirves y el poder que tiene ese a quien sirves. La capa estorba. Tienes que deshacerte de tu pasado, de la duda, de la incredulidad, de la muletilla que has traído a Jesús. Si yo quiero Jesús sí, pero esto también, por si un día me falla Jesús. Jesús es todo o nada. Y el día que de verdad tú hayas soltado esa capa, ese día vas a encontrar a Jesús frente a ti. Te lo digo por experiencia. Aquel bendito día de 1998, el día que Jesús me preguntó: ¿qué quieres que te haga? Decirme algo, ¿creéis que de verdad Jesús no sabía todo lo que había en mi corazón? ¿Que no sabía todo lo que yo necesitaba con la vida como tenía enredada como una maraña? Él conocía hasta el secreto más íntimo de mi ser. Pero aun con todo y esto, se paró frente a mí y me dijo: ¿qué quieres que te haga? Por muchos años yo no había entendido por qué Jesús aquel día me preguntó esto. Pero hoy sé que lo que Jesús necesitaba de mí era una confesión. Él necesitaba arrancarme una confesión pública de mi confianza en Él, de mi fe en Él, de mi rendición a Él. Romanos 10:10 dice: porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Lo que quieras, fue mi respuesta a su pregunta. Lo que quieras, pero lo que quieras no eran 3 palabras sueltas. Lo que quieras era decirle: sabes, Dios, te reconozco como mi Señor, por eso te digo, haz lo que quieras.
¿Sabes, Dios? Te reconozco como mi Salvador. Si no está mi salvación en ti, no la está. Así que haz lo que quieras. ¿Sabes, Dios? Reconozco que he vivido gobernando mi propia vida y me ha ido mal. Por eso te digo, haz lo que quieras. ¿Sabes, Dios? Que he querido siempre hacer las cosas a mi manera. Por eso me ha ido mal. Ahora te digo, haz lo que quieras. ¿Sabes, Dios? Que se acabó, que me rindo a ti, haz lo que quieras. Él necesitaba arrancar de mí esa confesión. Porque fijaros las cosas de Dios, que ni 2 horas antes, en la puerta de aquella iglesia, la mujer que me llevó a la iglesia, sin saber de lo que el pastor de la iglesia iba a predicar, me estaba preguntando en la puerta: Ana, ¿tienes la vida tan desordenada que si Dios te dijera, ¿qué quieres que te haga?, ¿qué le dirías? Y yo pensé, pues tengo la vida tan desordenada que le diría: mira, Dios, me vas a dar un mes para saber qué te pido. En esa respuesta no había rendición. Esa era la respuesta de alguien que quería tener un genio dentro de una lámpara. Uy, tengo un deseo. Vaya a ser que pierda el deseo en algo que no es. Déjame pensar un mes que te pido. Ese era mi corazón en la puerta de la iglesia. Gracias que Dios en aquel servicio, su Espíritu me tocó, quebrantó mi corazón a tal punto que cuando Jesús se acercó a mí y me dijo: ¿qué quieres que te haga?, yo ya no tenía ganas de decirle: déjame un mes. Yo tenía ganas de decirle: haz lo que quieras y hazlo ahora, hazlo ya, porque me entrego, me rindo, me ha ido mal. Te reconozco como mi Señor, como mi Salvador. Haz lo que quieras. Y lo que quiera, lo que quiso hizo Dios. ¿Sabes qué va a hacer contigo Dios? Siempre, siempre, siempre lo mejor. Ese día yo tuve mi verdadera salvación. Ese día Dios me dijo: tu fe, Ana, te ha salvado. Tu fe te ha salvado para vida eterna, para estar en mi presencia. Todo porque puse mi vida en las manos de Dios. Y eso me salvó. Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y miles de años antes, 2 siglos antes, Bartimeo estaba teniendo la misma experiencia que yo. ¿Creéis que cuando Jesús estaba pasando por ahí y finalmente Bartimeo capturó su atención y Jesús se paró frente a él y le dijo: ¿qué quieres que te haga? ¿Creéis que Jesucristo no sabía lo que Bartimeo necesitaba? No solo lo sabía, era obvio. Que Bartimeo era un pobre ciego, mendigo. Era obvio que Bartimeo necesitaba la sanidad en sus ojos. Pero de la misma manera, Jesús tenía que arrancar de Bartimeo esa confesión pública de fe, de confianza en el Señor. Por eso le dijo Dios: tu fe, Bartimeo, tu fe te ha salvado. No le dijo: tu fe te ha sanado. Bartimeo alcanzó a través de esa confesión pública: maestro, maestro. Cuando Bartimeo le estaba diciendo maestro, la palabra original es Raboni. Él le estaba diciendo: mi maestro. Era algo muy personal. Él le estaba reconociendo como su Señor. Y un poco antes ya lo había reconocido como el Mesías. Por tanto, Bartimeo cerró el círculo reconociendo a Jesús como Salvador y como Señor. Y ahí alcanzó ¿qué? La salvación. No solamente le sanó, Jesús le salvó. Hoy Jesús está aquí, pero necesitamos como que abrir los ojos al mundo espiritual. Y 2, necesitamos querer de verdad, rendirnos a Jesús como nuestro Señor y como nuestro Salvador
y no como un Dios bombero, no como un Dios que va a apagar los fuegos de nuestra preocupación, no como un Dios que va a arreglar los hoyos en los que yo me he metido. Tal vez eso es lo que muchos de nosotros hemos vivido hasta hoy. Pero Jesús te quiere decir que viene una nueva temporada. Y todo aquel que quiera entrar en esta temporada no va a poder traer su capa, no va a poder traer las muletas de atrás, no va a poder decirle al Señor, yo te quiero, pero te quiero como bombero salvador, no te quiero como Señor. No vas a poder, vas a quedar atrás. Por eso el Señor hoy te está diciendo, arroja la capa, arrójala. ¿En qué estás poniendo tu seguridad? ¿Es en una pareja? ¿Es en el trabajo? ¿Confías más en el poder de tu jefe sobre tu vida que en mi poder sobre ti? ¿Es en las finanzas? Ese amor al dinero, arrójalo, arrójalo. Porque si no lo arrojas, no podrás tener un encuentro con Jesús. ¿Qué quieres que te haga? Lo mejor que yo le pude contestar aquel día fue lo que quieras. Hágase tu voluntad, Señor, y no la mía. Haz lo que quieras. Pero tal vez aquí hay personas que tienen una petición y ahora mismo saben, como el ciego Bartimeo, lo que quieren pedir al Señor. Está bien. Déjame darte algún consejo. Si sientes el silencio de Dios, eso no es una negativa. Escucha a Dios en medio de ese silencio. Tal vez Él te está pidiendo rendir algo. Tal vez Él te está pidiendo entregar algo. Tal vez Él te está pidiendo que cambies la oración. Pero en medio de tu silencio está Dios. Si las voces de alrededor cobraron tanta fuerza que crees tambalear, tienes que posicionarte, levantarte y gritar: yo sé en quién he creído. Y de Jesús y de la vida en Jesús, a mí nadie me va a mover. Confía, confía. A ti que nos estás viendo, confía, confía. Jesús quiere hacerte esta pregunta. A todos aquellos que han capturado la atención de Dios, a todos aquellos que saben que el Señor está aquí y que saben que Él tiene el poder que tuvo allí, a todos aquellos que saben que había una multitud alrededor de Bartimeo, que ni le dejaban coger el milagro a él ni lo querían para ellos, a todos aquellos que dicen: voy a gritar más fuerte porque sé que mi Dios me va a escuchar, sé que Él no va a pasar de largo mi clamor. A todos esos, Dios os dice: ¿qué quieres que te haga?